Cecilia Fuentes presenta Mujer en papel. Memorias inconclusas de Rita Macedo. Por Rita Macedo y Cecilia Fuentes. Con eso de que lo orgánico está de moda, aprovecho los eventos accidentales, únicos y personales, para que este proyecto se sienta realista. O sea, puñito a cada ser que ayudó a que esta grabación fuera un momento único de amor, de risas, de paciencia e impaciencia. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes por haberme prestado totalmente de a gratis y sin condiciones su voz, su imagen y su tiempo. Gracias también a Deborah Holtz por permitirme realizar este proyecto con total libertad. Capítulo 11. La otra. Lectura por Susana Zabaleta, actriz y cantante. En aquellas épocas, todas las actrices deseábamos trabajar con Emilio, el Indio Fernández. Era el director que había dado a conocer el cine mexicano en Europa y lo rodeaba con un aura de prestigio sobrenatural. El Indio era hijo de padre español y madre indígena, y a los 12 años había abandonado los estudios para unirse a la Revolución Mexicana. Había regresado a México para seguir su carrera de actor, pero se inclinó más por la dirección. Su primera película como tal, Flor Silvestre, 1943, estelarizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Pero su obra maestra había sido la cinta María Candelaria, protagonizada por los mismos dos actores. Así que cuando me contrataron para intervenir en Duelo en las montañas, pensé que había llegado la oportunidad de mi vida. Estaba ansiosa por saber quién sería mi Lorenzo Rafael. La protagonista era una maestra rural que se enamoraba a primera vista de un hombre perseguido por sus ideales políticos. El actor fue el hermano de Emilio, Fernando Fernández, un cantante de éxito pero bastante feo, nada que ver con Armendáriz. El primer día de rodaje llegué ante el Indio, con las trenzas de rigor. Pero a él no le gustó cómo me veía y mandó que me peinaran como a sus heroínas anteriores. Me retiraron tanto el pelo que me dolía el cuero cabelludo y como la parte superior de mi cabeza es totalmente aplastada, el cabello pegado al cráneo hizo resaltar lo peor de mis facciones. Ni el magnífico Gabriel Figueroa, amigo y fotógrafo de la cinta, pudo contra eso. El director me daba instrucciones muy precisas. Antes de salir de cuadro debía voltear el cuello todo lo que pudiera y luego, hierática y erguida, debía tragar gordo. O sea, voltear el cuerpo siguiendo a la cabeza y así de escena. Y cuando debía pronunciar mis parlamentos más conmovedores, un guitarrista famoso rasgaba un instrumento pretendiendo que la música de fondo me llevara a planos de emoción excelsa. A mí, las exageradas contorsiones me producían tortícolis. Y la música, en vez de inspirarme, me distraía muchísimo. Pero al terminar la escena, el director comentaba que había sido sublime. Cuando al día siguiente nos encontrábamos en la sala de proyección para ver los fragmentos recién filmados, yo me veía más fea y tiesa que de costumbre. Al comentarlo con los seguidores del Indio, estos me decían que, ay, no, hombre, no, o sea, que no me preocupara, ya que la mano del maestro obraría milagros. Como filmamos gran parte de la película a los pies del Popocatépetl, nos alojamos en un hotel de los alrededores. El Indio siempre estaba rodeado de varias mujeres. Unas echaban tortillas, otras cocinaban y lavaban su ropa, lo atendían caminando de puntitas y dándole impresión de que él era un noble cacique. Los hombres tenían estrictamente prohibido dirigirles la palabra. El Indio, obvio, ¿no? El Indio quiso incluirme en su harén, pero pronto se dio cuenta de que yo era muy arisca. O no sé, a lo mejor muy pretenciosa. Y me dejó en paz. Nunca entendí
cómo podía darle servicio a todas esas esclavas que de noche entraban y salían incesantemente de su habitación. Solo recuerdo que el sonido de la guitarra se escuchaba toda la noche mientras resonaba las risas sofocadas de ellas y los gritos de él insultando a sus siervos porque no le llevaban más tequila de inmediato. A mí no me dejaban dormir. Cuando vi la película terminada, yo quedé desolada. El milagro en el cuarto de corte pues no se había realizado. La crítica nos hizo pedazos y el público no mostró interés alguno. A pesar de todos mis esfuerzos, pensé que jamás llegaría a ser una actriz aceptable. El ministro empezó a volverse celoso y juraba que la convivencia entre los actores durante el rodaje y la proximidad de las habitaciones del hotel durante la noche propiciaron orgías desenfrenadas en las que seguramente, obvio, yo participaba. Yo trataba de explicarle que al unir los labios a los de otra persona delante de 50 o 60 elementos del staff, además de periodistas y visitantes, mientras tratábamos de que la luz cayera exactamente en la zona del rostro indicada por el director y teniendo cuidado de no aplastarnos mutuamente las narices, no tenía nada de excitante. Para tranquilizar su inseguridad, acepté cargar con perro guardián. El ministro me asignó un automóvil y un chofer que me llevaba y traía sin despegarme un solo momento. Esto resultaba muy incómodo cuando me acompañaba a las fiestas del medio, así que poco a poco fui prefiriendo quedarme en casa a leer alguno de los muchos libros que Adolfo me regalaba en desorden y pianito empecé a adquirir pues un barnicito de cultura. Aunque ya era estrella de cine, no tenía coche propio. Al acercarse el primer cumpleaños que pasaría al lado de Adolfo, él me llamó a la puerta para mostrarme mi regalo. Salí emocionada y ahí en la calle me esperaba un Studebaker verde perico. De segunda mano, claro. Quedé un poco decepcionada, pero al fin de cuentas era un coche, ¿no? Y era mío. Acepté el regalo agradecida. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Oh, gracias, mi amor. Cuando salíamos al extranjero o yo trabajaba fuera de la ciudad, Luisito se quedaba con mi mamá. Ella lo adoraba. Y había aceptado encantada mi nueva situación, pues se llevaba bien con mi amigo y él, pues la verdad, la recompensaba por los cuidados que le brindaba a mi hijo. A cada oportunidad me recordaba que yo era muy tonta, humillada, gritaba exigiendo respeto. Pero ante su mirada despectiva, mis ideas se desordenaban y tartamudeaba incoherencias que acababan por demostrar pues, que yo merecía ese calificativo que me daba. Pensando que no debía admirar tanto a las trágicas heroínas de las novelas rusas, decidí tener más respeto por mis derechos de mujer y de actriz en vías de convertirme en triunfadora. La actriz que nos había presentado, Fanny, a veces llamaba para enseñarme alhajas que creía el ministro debía regalarme. La recibíamos juntos y ella nos mostraba los lotes, mientras él, a regañadientes, elegía una esmeraldita desteñida, una pequeña perla rodeada de brillantes. Yo me quedaba encantada con mi regalo. Pero Fanny se marchaba decepcionadísima por lo modesto de mis aspiraciones y, por tanto, de su comisión. Cuando comencé a tratar con las amigas de los personajes de la política y de la banca, comprendí. Al ver sus fabulosas esmeraldas y sus enormes brillantes, de golpe se me despertó la codicia y empecé a volverme más exigente. Ya me había vuelto un poco más avispada y había oído decir que las fortunas de los ministros del régimen eran tan enormes como las de Ali Baba y los 40 ladrones. Yo misma busqué a un joyero y elegí alhajas, si no tan suntuosas como las de ellas, al menos dignas de una estrella en ascenso. Él me las compraba con sonrisa y yo lucía mis trofeos en casa de amigos, en el salón de belleza, en los estrenos de las películas. Me parecía justo que si no había boda, pues por lo menos hubiera boato. Pronto llegó la siguiente oportunidad de volver a trabajar junto a Ernesto Alonso.
Al principio Adolfo se enceló del actor, pero en cuanto los presenté, o sea, comprendió que pues, no corría yo ningún peligro, ¿no? Y aceptó nuestra amistad. El libreto de San Felipe de Jesús nos pareció extraordinario y contraté a Manuel Sánchez Navarro, mejor conocido en Manolo Fábregas. Su madre era ya mencionada Fanny Schiller y su abuela, la actriz Virginia Fábregas, alias la Sara Bernard de México. Cuenta la historia que un par de años atrás Manolo Fábregas y Pituca de Foronda, hermana de Gustavo y Rubén Rojo, realizaban una gira por Monterrey. Al tomar el ascensor del hotel, el joven actor se topó con una chamaquita pues de apenas 16 años, Rafaela Salinas, proveniente de Nuevo León. La llamaban Fela. Ella enloqueció con la guapura del muchacho y él, pues, con la chispa e inteligencia de ella. A mí me contaron que esta historia de amor no tuvo lugar en Monterrey, sino en Nuevo Laredo, donde Fela trabajaba en la industria hotelera, pero no precisamente de elevadorista. El caso es que juntos llegaron a formar un verdadero imperio teatral. Manolo vivía para el teatro y deseaba, como su abuela, traer a México las mejores piezas y reproducirlas a la perfección. Pero su módico sueldo como actor de cine, como maestro de ceremonias en los cabarets El Patio y Sanssouci, y como cantante en el quinteto que formaba con Gustavo Rojo y las hermanas Julián, pues no le alcanzaba para mucho. San Felipe de Jesús sería dirigida también por Julio Bracho, quien realizaba filmes excelentes cuando estaba de capa caída, pero que también en cuanto sus bonos subían, se tornaba pretencioso y se metía zancadillas a sí mismo. El rodaje se realizó en la hacienda Vistahermosa, cercana a Cuautla, y en otras diversas locaciones entre las que se encontraban unos arrozales. Yo representaba un doble papel. En la primera parte, interpretaba a una dama criolla del México de la colonia y en la segunda, a una leprosa filipina que, enamorada del fraile, lo seguía hasta el fin de su vida. Buscaré un momento propicio para hablar contigo a solas. ¿A solas? Sí, a solas. No comprendes, Felipe, que vivo en la soledad más completa. Cuando lo comprendas, sé que me perdonarás. Porque me quieres. Mi dueña te conducirá a mi alcoba. Esta noche a las 8. Una mañana, usando un corsé que no me dejaba respirar, varios refajos debajo de un grueso vestido de terciopelo con cola al cuello y muchos rizos postizos, esperé en los jardines de la sofocante hacienda a que me llamaran para filmar, ¿no? Me acerqué a la torre desde donde Julio supervisaba la filmación. Pregunté cuándo iba yo a entrar a trabajar. Y Julio, mirándome con desprecio, contestó: eres una retrasada mental. Desde hace horas te mandé avisar que hoy no te iba a necesitar. El delegado de actores había olvidado informarme y yo, enervada por el calor y la espera, le hice una seña que correspondía a una mentada de madre, o sea, Y se la confirmé en voz alta. Ah, chinga tu madre, chinga tu madre. Me hacía cambiar y luego al comedor. Ernesto me llamó aparte para informarme que Julio estaba muy molesto. Lo había insultado frente a un productor americano. Me aconsejó que le pidiera una disculpa. Al principio me negué, pero finalmente decidí acercarme a la mesa donde comía con el extranjero. Le pedí la disculpa y él me contestó que a la hora de la comida no acostumbraba a ser molestado por personas sin importancia. Mi respuesta nos hizo esperar. Pues ve y chinga tu madre otra vez. Julio se quedó callado, pero durante los siguientes días de rodaje se vengó de mis desplantes. Felipe de Jesús, la nativa leprosa y los demás mártires debían caminar descalzos por los arrozales hasta lo alto de una colina, donde serían quemados en unas cruces. La nativa leprosa también formaba parte de la caravana. Como abundaban las hormigas, todos los actores fueron doblados, menos yo. Caminé hasta la colina, donde se quemaban las figuras de trapo que sustituían a los mártires, y ahí, a la orilla de la profunda barranca y con el vértigo que me producía el vacío, intervine en la escena sin quejarme. Los piquetes de las hormigas hicieron que por primera vez mis piernas aparecieran gordas y al terminar la filmación,
Julio y yo nos despedimos con frialdad. De quien me despedí con cierta pena fue del camarógrafo, Raúl Martínez Solares. Al contrario de lo que pensaba Adolfo, los camarógrafos y no los galanes de las películas, con quienes alborotaban el corazón de las estrellas femeninas, se acercaban sigilosamente. Y mientras medían la intensidad de la luz con unos pequeños aparatos, nos platicaban cosas muy graciosas y se ganaban nuestra confianza y simpatía. Raúl me gustó mucho y su mayor encanto era que estaba separado de su mujer. Cuando regresamos a la Ciudad de México, él me buscaba con frecuencia, pero yo quería serle fiel a mi ministro y me negué a verlo. Adolfo y su familia pasaban muchos fines de semana en su casota de Cuernavaca. Para que pudiera verme, aunque fuera a ratos, me regaló una bastante modesta, pero con una vista preciosa. El jardín era bonito, pero lo que realmente me encantaba era la alberca. Luisito disfrutaba de los chapuzones y subía y bajaba todo el día acompañado de los hijos de los vecinos. En una ocasión en que mi exmarido se fue de viaje, llevé a Julisa, ya de unos 5 años, a pasar unos días conmigo. La niña corría y jugaba libremente y si escuchaba algo de música, sobre todo de swing, se contoneaba alegremente. Su felicidad, más que alegrarme, me avergonzaba. Ella vivía en un departamento sombrío en compañía de sus abuelos paternos que ya estaban viejos. Ahora yo podía darle cariño y una infancia tan agradable como la que llevaba su hermano. Pero la decisión que había tomado sin reflexionar al divorciarme de Luis, ahora la pagábamos las dos. Antes de que su padre se enterara de que estaba conmigo, la devolví con sus abuelos. Para 1949, Fela Fábregas se había convertido en una buena amiga mía. Una noche en su casa, de repente me dijo: el señor ese que tanto quieres anda también con Rosario, una muchacha que empezaba a trabajar en el cine. De momento no registré la enormidad de esa información, ¿no? Pero a medida que pensaba en sus palabras, empecé a tomar vaso tras vaso tras vaso de tequila hasta que, completamente embriagada, me tuvieron que sacar en vilo. Los Fábregas me llevaron a casa y yo, en el camino, les regalé mis aretes de esmeraldas y el coche. Ellos fueron lo bastante sensatos como para no aceptar los obsequios. Cuando Adolfo llegó a visitarme, yo me le fui encima enfurecida y él, como buenamente pudo, evitó los arañazos que no podía justificar ante su mujer. Desesperada, rompí un vidrio de la ventana y quise cortarme las venas. Como yo no creía en excusas, corrió a regalarme el primer Cadillac de baile que hubo en México. No por eso lo perdoné, ¿eh? Y cuando mi camarógrafo volvió a llamar, acepté verlo. Después de unos cuantos encuentros me pidió que dejara al ministro y me casara con él. Ser la esposa de Adolfo y no su amante se había convertido en una obsesión. No faltaba la mujer de intachable reputación que hiciera comentarios en voz alta sobre las tipas de dudosa reputación con las que había que alternar. Al escucharlas, quería que me tragara la tierra y deseaba más que nunca llevar un apellido de casada que me dignificara. Como el ministro no daba color y el camarógrafo sí, pues ya, acepté su proposición y se lo dejé saber a Adolfo, quien se marchó deshecho. A medida que pasaban los días, comencé a arrepentirme de la elección que había hecho, la verdad. Pensando en lo triste que sería mi vida sin Adolfo, llamé al desairado y lo cité en Cuernavaca al día siguiente. Con la mente más embrollada que de costumbre, llegué al poblado. Al pasar por una calle muy estrecha, reconocí la espalda de Raúl. Llevaba tomada de la cintura a una muchacha que trabajaba en los estudios. Traté de enfrentarlo, pero ella me había visto y rápidamente se perdieron entre la gente. En conmoción conduje hasta mi casa, donde me esperaba Adolfo. Entre recriminaciones y besos, reanudamos nuestros amores. Por desgracia, en la siguiente película donde fui contratada, Raúl volvería a ser el fotógrafo. El ministro se enteró y, a pesar de que me culpaba de su ruina económica, le mandó decir al productor del filme que le pagaría todo lo que había gastado en el rodaje, más una suma
que considerara justa, a cambio de que me quitara de la película. El productor lo hizo y los pleitos empezaron a hacerse cada vez más frecuentes. Llegó el año de 1950. México aún lloraba la partida de Orozco, pero se entretenía con los reyes de la comedia como Tintán, Resortes y Cantinflas, o bailando al son de Celia Cruz y su azúcar. En nuestro país entraban en operación nuevas estaciones radiofónicas como La Pantera, al igual que el primer canal formal de televisión. La gente que quería adquirir televisores formaba largas filas afuera de los almacenes. Mi exmarido continuaba hostil, pero muy involucrado con el desarrollo de dicho medio. Con la aprobación de mi productor, invité a Ernesto Alonso a que conociera Nueva York. Ahora me tocaba a mí mostrarle a alguien cómo se viajaba y se vivía a lo grande. A cambio de esto, Ernesto influyó para que interviniera en la película Las joyas del pecado, que sería dirigida por Alfredo Cervenna y donde compartía de nuevo créditos con Fernando Soler. El argumentalista había mezclado un cuento de Maupassant con una novela de D'Annunzio. Ernesto empezaba a demostrar habilidades como coordinador y había intervenido para que se escribiera este culebrón. Cuando vi la película, tuve que confesarme que estaba volviendo viva, sofisticada y mundana. Adolfo, preocupado por tanto cambio y dispuesto a alejarme de mis amigas peligrosas, sugirió que reanudara relaciones con mi parentela. Alentados por mi madre, algunos miembros de la familia Guzmán empezaron a buscarme. Adolfo los ayudaba en cuestiones laborales y ellos no tardaron en abusar de él. La relación con la familia no era fácil, ya que yo no había olvidado las burlas que acompañaron mi adolescencia, y a ellos, de vez en cuando, se les escapaba algún comentario mordaz sobre mi situación tan especial. Ante mi insistencia, Adolfo me compró una casa. No era grande, pero era nueva, bien diseñada y decorada por el prestigiado Arturo Pandi. El día que después de firmar las escrituras entré a verla, creí que iba a ser el día más feliz de mi vida. Pero luego al tocar las paredes, mientras me decía, es mío, es mío, es mío, no se produjo la emoción imaginada. Eran solo muros de ladrillo que no me decían nada. Del ensimismamiento llegó a sacarme mi amigo y, brindando con champán, celebramos la inauguración de una casa que sería habitada por una mujer descontenta. Al notar que nada me satisfacía, Adolfo empezó a decirme cada vez con más frecuencia que era muy desgraciado en su matrimonio y que quizás algún día... Mi imaginación se disparó y empecé a soñar que llegaría el momento en que se casaría conmigo. No era yo la única con esa clase de ilusiones. Los domingos acostumbrábamos reunirnos a comer 3 o 4 de las amigas de las magnates en la residencia de la mera mera. Y ahí bebiendo martines y luciendo nuestros nuevos modelos, comprados en el extranjero, enjolladas y con los dedos rígidos de tantos anillos cuajados de piedras preciosas, platicábamos nuestras múltiples quejas. Una decía, es que él me prometió desde hace meses que dejaría a su mujer, pero no lo hace. Otra afirmaba que su hombre le había asegurado que estaba a punto de comenzar el trámite de divorcio. A punto. La presidenciable sacaba de una enorme caja el vestido de novia que acababa de llegarle de París. Y escuchando algún disco de Agustín Lara, nos preguntábamos junto con él, ¿por qué te hizo el destino pecadora si no sabes vender el corazón? No sabíamos o no queríamos saber que los políticos no rompían las leyes sobreentendidas. Las casas chicas eran bien vistas siempre y cuando no perturbaran la paz de las casas grandes. Todas amábamos a nuestros imposibles maridos y pensábamos que con tan solo 25 años no éramos mujeres compradas. Éramos víctimas de una situación injusta. Éramos la otra. Y serlo era algo tan humillante que para olvidarlo no teníamos más remedio
que servirnos otra ronda de marfines. Le damos la otra. La otra. Ay, es la otra. Soy la otra. Este fue el capítulo 11, La otra, lectura por Susana Zabaleta. Gracias al apoyo técnico laboral de Gustavo de Yermo e Irma Santiago. Y a Débora Holz por permitirme crear este proyecto sin limitaciones. Puedes adquirir tu copia original de Mujer en Papel en la editorial trilce.mx o en Amazon o en tu librería favorita. Derechos reservados, Cecilia Fuentes Macedo, año del 2025.